Bien, las inmunodeficiencias primarias. Vamos a hacer un leve recordatorio. Sabemos, por ejemplo, que hay una inmunidad adaptativa y una inmunidad innata. La inmunidad innata está en relación con los linfocitos N killer, con los fagocitos y con el sistema de complemento o C3. La inmunidad adaptativa está dada por el humoral, la celular, que corresponde en lo que vamos a ver ahorita, lo que es linfocito B y linfocito T. ¿Cuáles son las funciones de los linfocitos? De los T, la función es la síntesis de citocinas o mediadores que ayudan en respuesta de infecciones o tumores, ¿no? Los linfocitos B, que son bastante importantes, son los encargados de sintetizar las inmunoglobulinas que neutralizan a las infecciones bacterianas en su conjunto, ¿no? Pero hemos visto que no solamente son las bacterianas, pueden inactivar los hongos, los virus, los parásitos también. En esto tenemos tres inmunoglobulinas que son bastante importantes, ¿eh? Uno es la inmunoglobulina G, que ya sabemos que es una inmunoglobulina de memoria, la inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina de la fase aguda, y la inmunoglobulina A o inmunoglobulina secretoria, que es protector del neonato, ¿no? En esto vamos a ver que si hay enfermedades como por ejemplo le mencionaba el síndrome de Bruton, está afectado el linfocito B, por lo tanto no va a haber producción de inmunoglobulina. Y en esto, al estar afectado el timo, no va a haber esa diferenciación del linfocito T, por lo tanto no va a ser un mediador que ayude a la respuesta en las determinadas infecciones. Por lo tanto, si el niño tiene estas dos patologías en el organismo, pues van a haber una serie de alteraciones. Y en el síndrome, por ejemplo, de Dillon, la alteración de la falta de timo o alteración, una involución química, no solamente viene con esta patología, es una patología que afecta a órganos secundarios, puede venir afectado, por ejemplo, el sistema cardíaco. Y en lo que sucede, por ejemplo, la afectación de los linfocitos B, la sobrevida es muy alta, porque esto incluso son personas que pueden llegar a ser adultos, ¿no? Dice, la mayoría de las inmunodeficiencias primarias se manifiestan en la lactancia, dice, entre los 6 meses a los 2 años de edad. Se detectan debido a que los lactantes afectados son susceptibles de infecciones a repetición. Ya hablamos, una infección empieza a ser aguda como un simple resfrío, este se convierte en crónico. Por lo tanto, ya estamos hablando de complicaciones más severas en el niño. Pueden hacer, por ejemplo, que el niño llega a su consulta con una amigdalitis puntácea. Ustedes le hacen el tratamiento con antibióticos y esperan que la resolución del cuadro sea en 3 días o en una semana, de acuerdo a los antibióticos que utilicen o de acuerdo al antibiograma que utilicen, ¿no?, por la secreción purulenta de la glándula. Pero si ustedes esperan y ven de que ese niño no tiene mejora en la siguiente semana ni en la estamos hablando con deficiencia a nivel de su sistema inmunológico. Por lo tanto, podemos encasillar esta patología en la que estamos mencionando, que son patologías relacionadas a las inmunodeficiencias primarias. Clasificación de los defectos de la inmunidad adaptativa según el componente afectado. Son las tres enfermedades que vamos a ver. La primera, la segunda y por supuesto la tercera o inmunodeficiencia combinada. La inmunodeficiencia, cuando el sistema falla y no protege al hospedador, que en realidad es el ser humano, contra los agentes causantes de la enfermedad o la célula maligna. Esa es una definición de inmunodeficiencia. Ahora, la inmunodeficiencia primaria es el defecto cuando este es dado en el defecto congénito. Y aquí, por ejemplo, puede ser ligado de tipo dominante, ligado al cromosoma X, como vamos a ver como la gamma globulinemia, o la inmunodeficiencia secundaria o adquirida, que la vamos a ver en otra clase, que es pérdida de la función inmunitaria y es efecto de la exposición a diversos agentes. En esta segunda, lo que más conocemos es el SIDA. ¿Okay? La primera, la que vamos a ver ahorita, son defectos congénitos, ¿eh?, transmitidos de generación en generación, ¿no?, ligadas a gen dominante. En cambio, las otras son adquiridas, ¿no? Tiene que haber un contacto previo o una enfermedad de por medio que esté explícitamente atacando al sistema inmunológico, ¿no? Tipo de inmunodeficiencia, estamos hablando de forma general, ¿no? La deficiencia humoral, la deficiencia celular,
la deficiencia combinada, que es lo que vamos a ver en esta clase, la deficiencia fagocítica y la deficiencia del sistema de complemento. Por supuesto, en esto que vamos a mencionar intervienen la deficiencia del linfocito T y del linfocito B. La inmunodeficiencia primaria, características generales de las infecciones. La frecuencia aumentada de la infección. ¿Qué quiere decir? Que si normalmente esta infección puede durar 3 días, pues con este tipo de inmunodeficiencia se puede alargar la cronicidad y afectar mucho más al organismo, ¿no? Son infecciones graves, por supuesto, que se agravan con el proceso crónico que se vuelve en aquella patología, ¿no? Son infecciones que son difíciles de tratar. La duración es prolongada, se vuelven crónicas. Dependencia de antibióticos permanentes. ¿Por qué? Porque en su mayoría son bacterianas. Complicaciones inusuales. No solamente, por ejemplo, si el paciente tiene una amigdalitis, pues esta amigdalitis se puede complicar con otro tipo de patología. Puede haber una otitis media aguda que esta se puede convertir en una otitis crónica o puede afectar las glándulas parótidas, puede afectar incluso la laringe o puede afectar el sistema respiratorio. Los microorganismos son bastante raros, dice, por el uso excesivo de antibióticos. Los signos de alarma de la inmunodeficiencia primaria: 8 o más infecciones en un año en el niño. ¿Cómo la podemos clasificar desde el punto de vista clínico? Cuando el niño, por ejemplo, en un año se nos presenta con infecciones de la otitis media entre más de 8 veces al año, que quiere decir que está enfermo o cada mes o mes y medio, ¿no? Y pese al tratamiento que se le da, vuelven otra vez o retornan. 2 o más, dice, infecciones de los senos paranasales en un año, estamos hablando de la ira, ¿no? O 2 o más neumonías en un año. Aunque si ustedes, por ejemplo, revisan los protocolos nacionales, se consideran, por ejemplo, que puede tener 1 o 2 episodios normales de neumonía al año en nuestro medio, ¿no? Aunque estos protocolos ya están cambiando, ¿no? Pues se trata de mejorar, no de tener 2 o 3 episodios al año. Infecciones recurrentes en la piel y los órganos internos, que quiere decir, son infecciones que luego de estar afectando el medio interno empiezan a afectar la piel, ¿no? La candidiasis oral, que es una infección sobreagregada o cutánea persistente después de un año, difícil de tratar, ¿no? O 2 o más infecciones profundas o sistémicas. Luego, necesidad de usar antibióticos por vía intravenosa. No se olviden que estos pacientes son antibióticos resistentes, porque constantemente se están enfermando y mayormente empiezan con antibióticos de uso frecuente y posteriormente van empleando los antibióticos como la cefalopurina para poder curar una simple otitis, ¿no? Entonces son pacientes que se van agravando, ¿no? La incapacidad del niño para crecer o ganar peso, por supuesto, y la historia familiar de inmunodeficiencia, que es importante, ¿no? No se olviden que se transmiten, son de tipo genética, estas infecciones, esta inmunodeficiencia primaria. Inmunodeficiencia puede incluir células T o células B o ambas. La forma combinada, dice, afectan a ambos linajes. Son letales dentro de los primeros años de vida. Estamos hablando de la tercera enfermedad. Se origina en el defecto, dice, que causa disfunción de múltiples tipos celulares o de integración necesaria para montar inmunoreacciones. Si en la primera, por ejemplo, están afectados la producción de inmunoglobulina o de anticuerpos y en la segunda está afectado la diferenciación de los linfocitos T, por lo tanto son pacientes inmunodeprimidos. Y peor si estos pacientes tienen
ambas patologías juntas, por lo tanto estamos hablando de un paciente que no sobreviven más allá de los 2 o 3 años, ¿no? La inmunodeficiencia de células B, ¿sí? Son ausencia completa de células B. Estamos hablando de la primera clase. Son ausencia completa de células B recirculantes, madura, célula plasmática e inmunoglobulina o solo alguna. Padecimiento de infecciones bacterianas recurrentes. ¿Qué quiere decir recurrente? Que aparecen en cualquier momento, ¿no? La inmunodeficiencia humoral y afecciones de bacterias encapsuladas. La segunda, la inmunodeficiencia de células T. Pueden afectar, dice, las reacciones humorales o mediadas por células. La inmunidad mediada por células puede ser grave, dice, la reducción de las reacciones de hipersensibilidad tardía y la citotoxicidad mediada por células. Aumento de susceptibilidad en las infecciones víricas o micóticas. Infecciones de inmunoglobulina, infecciones recurrentes por bacterias extracelulares. Habíamos, por ejemplo, en la anterior clase, de que esta inmunidad mediada por células es la más efectiva. ¿Por qué? Porque interviene la inmunoglobulina, el complejo de complemento y produce una lisis o muerte celular, ¿no? Junto con el antígeno. La inmunodeficiencia combinada, la 3, son las más graves, ¿cierto? Son trastornos de la inmunodeficiencia lactante y se produce una muerte rápida. Incluso el tiempo de sobrevida no va más allá de los 2 a 3 años, ¿no? Inmunodeficiencia específica. Inmunodeficiencia de células B, el agente infeccioso y las manifestaciones clínicas. Vamos a ver la primera inmunodeficiencia. Aquí está la segunda inmunodeficiencia. La primera llamada también la gamma globulinemia ligada al cromosoma X o el síndrome de Bruton. La inmunodeficiencia común variable o la gamma globulinemia con un grado variable del linfocito DLT o la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Los agentes infecciosos que podemos ver en estos pacientes, por ejemplo, infecciones bacterianas y virales, esta es la primera que vamos a ver. Esta es la más importante de este grupo de la inmunodeficiencia de célula B. Yardialandia, a hemófilos de influencia, estafilococo de infección oportunista, a Yardialandia de deficiencia selectiva de IgA. Manifestaciones clínicas son infecciones de piel, ojo, oído, bronquios, pulmones, vía gastrointestinal, meningitis y puede producir incluso una sepsis. Las infecciones sinusales y pulmonares, algunas desarrollan, dicen, enfermedad autoinmune, adenomegalia o esplenomegalia. La tercera, por la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, son infecciones, alergias. Aquí son pacientes que tienen asma, alergias alimentarias, enfermedades gastrointestinales o autoinmunes, otitis crónica, sinusitis y puede estar complicado muchas veces con neumonía frecuente o neumonía recurrente en el paciente, ¿no? Que quiere decir que se presentan cada vez. La segunda, o la inmunodeficiencia de células T, el síndrome de Dillon, es una lesión cromosómica de la región 22 del cromosoma 11. Tratamiento es trasplante del timo fetal. Aquí, por ejemplo, no existe ninguna relación con enfermedades porque afecta la diferenciación de los diferentes linfocitos. Por lo tanto, dice, las manifestaciones clínicas durante las primeras horas de vida se manifiesta con una crisis convulsiva, cianosis, datos de insuficiencia cardíaca, que esto es importante en los neonatos, las alteraciones faciales, el hipertelorismo, arco palatino elevado, úvula bífida, boca de pescado, micrognatia, oreja de inserción, pabellón auricular de inserción baja. Solo el 2% de los pacientes, dice, contienen infecciones crónicas por virus, bacterias, hongos y algunos protozoarios. Veamos lo que es la primera patología
Esta es la 1, que es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, o también llamado el síndrome de Bruton. La agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, descrita en 1952 por el doctor Jorge Carl Bruton, dice, se lo determinó como un daño del cromosoma X o el genoma X que codifica la proteína BTK. Y la definición de la enfermedad es una incapacidad de los linfocitos B, precursores de madurar, para convertirse en células B maduras. Por lo tanto, no existe producción de inmunoglobulina, y de ahí el nombre de la A, que quiere decir, el término médico quiere decir zinc, ¿no? La maduración de los linfocitos B, el estadio de la maduración, esto es lo normal que sucede, ¿eh? Por ejemplo, existe un precursor que es la célula pro-B, la célula pre-B, los linfocitos B inmaduros y los linfocitos B maduros, que estos linfocitos B maduros son aquellos que van a producir la inmunoglobulina, ¿no? Los linfocitos B normal, CD10, CD19, no poseen gel para elaborar inmunoglobulina. CD10, CD19 tampoco existen gen para elaborar inmunoglobulina. Este es el precursor, como cuando llegamos al tema, por ejemplo, de la diferenciación diferenciación de celulares de la sangre. Por ejemplo, existe una célula que es la stem cell, ¿no? O la célula progenitora, que es la que forma todo el sistema celular de nuestro torrente sanguíneo. Pues aquí, por ejemplo, existe una célula pro-B que es la precursora para formar linfocitos B. La célula pre-B, igual, esta célula no expresa inmunoglobulina, no reconoce antígenos, por lo tanto dice, no existe una proliferación de células B, por lo tanto no expresa inmunoglobulina M y no existe proliferación de células B. Linfocitos B inmaduros. Aquí, por ejemplo, las inmunoglobulinas no cuentan con receptores para antígenos. No existe una tolerancia, lo cual produce una muerte celular y no proliferan. Igual acá también no existe cadena ligera, no existe inmunoglobulina M en la membrana. Por lo tanto, en la sangre no existe estos linfocitos maduros. En realidad, lo que solamente tienen estos pacientes son linfocitos B inmaduros. Esta es la maduración normal de los linfocitos, la célula progenitora, que llegan a formar los linfocitos D y, por supuesto, a formar la inmunoglobulina. En estos pacientes, el cuadro clínico. Los pacientes son propensos, dicen, a contraer infecciones debido a la carencia de anticuerpos. Los exámenes físicos demuestran que las amígdalas y los ganglios del cuello son bastante pequeños. No se olviden, por ejemplo, que en un inicio puede presentar infecciones agudas, pero estas infecciones agudas se pueden volver crónicas, por lo tanto se vuelven recurrentes y se presentan con bastante periodo, por bastante periodicidad en el paciente. Las manifestaciones clínicas son pacientes que sufren con frecuencia sinusitis, faringitis, la otitis media, neumonía y la bronquiectasia. Ojo, tienen que saber diferenciar, por ejemplo, si estas primeras están clasificadas como IRA sin neumonía, pero mayormente las IRA sin neumonía en un alto porcentaje son producidas por virus. Por lo tanto, estos pacientes se resuelve con el periodo de incubación del virus, que va entre una semana a dos, y se resuelve con acción del sistema inmunológico. Esto es normalmente. Pero ¿qué sucede en esta enfermedad? En esta enfermedad es una infección sobreagregada, y lo más peligroso es que esta infección sobreagregada se hace a expensas de las bacterias. Por lo tanto, los cuadros se vuelven mucho más dañinos y aparatosos, y es por eso que estos pacientes pueden presentar neumonías a repetición. Los organismos causales, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae o el Staphylococcus aureus. Microorganismos virales que también pueden presentarse como enterovirus, el ecovirus, el virus de la poliomielitis o el virus Coxsackie. ¿Cuáles son las manifestaciones de esto? En los pacientes, por supuesto, da una meningitis,
da una gastroenteritis, una enfermedad de Pruia o una desnutrición marcada. La enfermedad de Pruia es una afección a nivel del sistema digestivo, ¿no? No vamos a hablar de eso porque ustedes lo han visto en Parasito. Las infecciones por organismos encapsulados. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Streptococcus aureus. Por microorganismos gran negativos tenemos la pseudomonas. Estas pseudomonas, por ejemplo, son bastante importantes porque se convierten en infecciones intrahospitalarias y son bastante graves en los niños, ¿eh? Son infecciones intrahospitalarias. Los virus son manejados normalmente, excepto los enterovirus, como el hechovirus, el coxsackievirus y el adenovirus. Los protozoos es importante la presencia de la giardiasis o producida por la Giardia lamblia. Puede producir parálisis también en los pacientes con infecciones crónicas causadas por la vacuna en contra del poliovirus. Por lo tanto, estos pacientes son de cuidado y ustedes tienen que llegar a hacer un buen diagnóstico. No son pacientes que se presentan frecuentemente. Lo más importante es que ustedes puedan investigar los antecedentes hereditarios con la buena elaboración de una historia clínica. Eso lo van a aprender a hacer en semiología, o ya lo saben, ¿no? Porque ya han pasado por ahí. Por lo tanto, no estamos hablando nada de que no conozcan. Hablábamos que hay infecciones dermatológicas, ¿no? Esto es lo que se presenta normalmente en estos niños. Son infecciones difíciles de curar. Vean ustedes esta piel acartonada. Hay aquí infecciones sobreagregadas. Probablemente este niño ya se encuentre en una resistencia de antibióticos. Por lo tanto, van cambiando antibióticos de acuerdo a la infección que se va presentando y se va convirtiendo en un paciente resistente cuando llega el momento en que no le sirve ningún tipo de antibiótico, ¿no? Por lo tanto, la sobrevida es bastante reducida en estos pacientes, ¿no? Vean ustedes cómo aparecen. No son infecciones frecuentes. No estamos hablando de infecciones como la otitis media, que la corregimos con una amoxicilina o una amoxicilina más ácido clavulánico, para nada. Estas son infecciones recurrentes que aparecen pese al tratamiento que usted le haga y que vea de que es efectivo en su momento, pero nuevamente aparece el niño con la misma infección. ¿Cuál es el diagnóstico, no? Mayormente están afectados los niños varones, porque no se olvide que es una alteración producto del cromosoma X, ¿no? Con infecciones bacterianas graves, recurrentes, por ejemplo, en el oído medio, bronquios, pulmones, conjuntiva, piel y meninge. La edad, 6 meses de vida. La IgG materna está disminuida. Mencionábamos, por ejemplo, que la inmunoglobulina que más pasa del torrente, la barrera fetoplacentaria, es la inmunoglobulina E. Por eso que los neonatos, por ejemplo, protegen de enfermedades virales y los neonatos que nacen, por ejemplo, no están con infecciones. Ya posteriormente empiezan a infectarse de acuerdo a los contactos que tengan con la madre, ¿no? Una artritis séptica en un 35% debido al microplasma, con o sin síndrome de mala absorción intestinal o también llamado PRUE. Forma clásica de la enfermedad. Una es ausencia o disminución del linfocito B en la circulación y disminución en la concentración sérica de la inmunoglobulina. Los centros germinativos de los ganglios linfáticos, dice, como por ejemplo la placa de Peyer, el apéndice, las amígdalas, están poco desarrollados. Ausencia de células plasmáticas en todo el organismo. Reacciones mediadas por linfocitos T son normales. No se olviden que aquí la deficiencia está dada por los linfocitos B. Diagnóstico. El examen físico del centro germinales del ganglio linfático, placa de Peyer, apéndice, amígdala, desarrollo escaso o rudimentario. Hay una falta de desarrollo de estos órganos linfáticos, ¿no? El diagnóstico clínico es la ausencia o disminución de los linfocitos B. Con un hemograma simple podemos llegar a diagnosticar, ¿no? CD19 y células en menos
1% circulantes en sangre. Precursores de los linfocitos B en médula ósea existente, el CD19, pero no la IG, las inmunoglobulinas de membrana. Por lo tanto, existe deficiencia del precursor del linfocito B. Ausencia o marcada disminución de los 5 isotipos de inmunoglobulina en sangre periférica. No tienen las 5 inmunoglobulinas. La historia familiar es mutación de la proteína BTK y ligada al gen X, ¿no? Por lo tanto, la transmisión es de tipo dominante, ¿no? ¿Cómo hacemos diagnóstico con estos niños? Seguimos mediante una electroforesis de las proteínas, cuantificación de inmunoglobulina, por supuesto, están disminuidas o la carecen de inmunoglobulina, una inmunoelectroforesis, ¿no? Nivel sérico de inmunoglobulina G total es menos de 250 ml por decilitro, ¿no? Vayan anotando, ¿eh? El isotipo MADE extremadamente bajo y no detectable, ¿no? Estamos hablando de MAD y E, ¿no? No estamos hablando del G porque los niveles son bastante bajos. Diagnóstico difícil, dice, antes de los 6 meses de edad por presencia de anticuerpos, dice materno. Se debe repetir el estudio, dice, en el segundo semestre de vida. ¿Por qué creen ustedes que no en los primeros 6 meses existen presencia de anticuerpos maternos? Bueno, esto es debido por la lactancia materna. Se está transfiriendo inmunoglobulina desde la madre para proteger al feto, ¿eh? A través de la lactancia materna. Lo que no sucede, por ejemplo, en niños mayores de 6 meses, porque mayormente, por ejemplo, la madre, ¿qué es lo que hace? Empiezan a restringir la lactancia desde los 6 meses, aunque la lactancia se puede realizar hasta los 2 años, ¿no? Eso es normal, pero a partir de los 6 meses ya empiezan a restringir la lactancia o hacer una lactancia secundaria. ¿Qué quiere decir una lactancia mixta? Puede ser lactancia materna, más leche industrial, ¿no? Y alimentación, ¿no? O también a partir de los 6 meses ya empieza el niño a tener otro tipo de alimentación y ya deja, por ejemplo, o reduce la lactancia materna, ¿no? Bases moleculares, ¿sí? Ausencia de linfocitos B maduros circulantes, pero células pre en médula ósea normal. Estas precursores de células pre son precursores anormales del linfocito B, por lo tanto no tienen función específica. Cuando estemos llegando por el tema de leucemia, van a ver, por ejemplo, que uno de los diagnósticos que se hace es la cuantificación de reticulocitos a nivel de sangre periférica. ¿Y cuáles son los reticulocitos? Son células inmaduras. Por lo tanto, se existe problema, por ejemplo, de células neoplásicas a nivel de la médula ósea. Esta médula ósea necesita defenderse, por lo tanto, empieza a lanzar a poder procrear o elaborar células inmaduras que no llegan a madurarse, pero sí las está lanzando al torrente sanguíneo. Por lo tanto, vamos a ver que en la leucemia es un tipo de diagnóstico, es uno de los muchos que hay, ¿no? La mutación se da en el gen X, en el Q21.2 o en el 22, que codifica la tirosina quinasa de Bruton o la BTK. La transducción de señal, por supuesto, hay deficiencia del precursor ProB y no existen linfocitos B maduro. Presentan 4 dominios, el CH1, el CH2, el CH3 y el pH. El CH1 y 3 involucrados en el reconocimiento intermolecular y regulación de la actividad de la quinasa. Las bases moleculares, la mutación del BTK funcional, le dice afectado a los residuos de aminoácidos que participan directamente en la función de la fosfotirosina estructurales, producidos cambios conformacionales que interfieren en el reconocimiento de los residuos de tirosina fosforilados. La función estructural, le dice, incluyen las categorías anteriores. Las principales mutaciones han sido identificadas en los dominios SH2 y SH3. En realidad me interesa con que ustedes diagnostiquen de que en esta gamma globulinemia existe una alteración en la formación de los linfocitos B, que esto produce de que no se produzcan en el paciente inmunoglobulina.
Por lo tanto, este paciente es propenso a ser afectado con infecciones sencillas que pueden agravarse, pueden volverse en crónicas, ¿no? Y poder comprometer la vida del paciente. La herencia está ligada al cromosoma X. Esto es lo que deben de preguntar ustedes, antecedentes hereditarios o antecedentes hereditarios a la pareja, ¿no? Mujeres portadoras de gen defectuoso en un cromosoma X normal, cuando lo transmiten a hijos varones manifiestan la enfermedad. El tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. En la actualidad dice no existe una cura para la gamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Se administra inmunoglobulina por vía intravenosa o subcutánea. Pero van a ver ustedes en la literatura que incluso hay, si existe un buen tratamiento, una buena terapia con inmunoglobulina, este paciente puede llegar a sobrevivir incluso hasta 20, 25 años o mucho más. El problema es que el tratamiento es bastante caro. Estos son pacientes, son pacientes que usted lo puede ver normal, porque el problema es la afección a nivel inmunológico, ¿no? Por lo tanto, son infecciones del sistema ganglionar frecuente, ¿no? Que se pueden comprometer o se puede agravar el cuadro de acuerdo a la cronicidad del mismo. A veces estas enfermedades también vienen con otro tipo de alteraciones, ¿no? No se olvide que las enfermedades genéticas no vienen solas, ¿no? En su mayoría. Aunque hay un número reducido, por ejemplo, no están afectados genéticamente, pero en realidad son pacientes que vienen con otro tipo de alteraciones. Veamos el segundo, que es el síndrome de Dior o llamada una hipoplasia tímica. Estamos hablando de la glándula del timo, ¿no? El síndrome de Dior, van a ver ustedes, por ejemplo, los libros como Dior, Sprinter, Takao o Seriakova. Por ejemplo, el Dior es una alteración del cromosoma 22 de lesión del 11.2. Velo cardiofacial, que esto es importante porque son pacientes que están afectados el sistema cardíaco. Existe una hipoplasia del timo. Los términos no correctos de la ilegalidad o el síndrome 22Q, síndrome 22Q11, motivo síndrome 22Q, este fragmento 22Q tiene hasta hoy día, dice, más de 30 síndromes diferentes y uno de ellos es el Dior. Motivo síndrome 22Q11, este fragmento dice hasta hoy día un síndrome diferente, ¿no? Veamos. El síndrome de Dior. Como le mencionaba, son pacientes, por ejemplo, que no solamente vienen afectados a nivel inmunológico por la lesión del cromosoma, ¿no? Pero son pacientes que tienen otro tipo de afecciones, ¿eh? Pueden tener, no es la regla, pero hay algunos pacientes que pueden tener, por ejemplo, problemas de hendiduras palatinas, labio de porino. La definición dice, deficiencia del linfocito T debido a la ausencia de desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Esto ya lo saben ustedes porque lo han visto en embriología. La cuarta bolsa faríngea está dada por el timo, la glándula paratiroidea, las células claras de la tiroides y el cuerpo último bronquial. Entonces la deficiencia se da en la glándula del timo, ¿no? Los pacientes tienen pérdida de la inmunidad mediada por linfocitos T. La anterior que vimos era pérdida de la inmunidad mediada por los linfocitos B. Esta es debido a los linfocitos T, debido a una hipoplasia o ausencia de la glándula del timo. Lo otro era por ausencia del precursor de los linfocitos B. Por lo tanto, no producían linfocitos B maduros y, por supuesto, estos no producían inmunoglobulina. Aquí hay una ausencia de la glándula del timo. La glándula del timo es importante para poder diferenciar las células T. Tetania dice, o ausencia de la paratiroide. Vamos a preguntar dónde queda la paratiroide, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Creo que es ahí, ¿no? Malformaciones del corazón y de grandes vasos. Esto es importante, ¿eh? Porque van a ver, por ejemplo, la aorta. Al estar afectada la aorta, entonces produce malformaciones a nivel cardíaco.
Debilidad de la defensa frente a infecciones de tipo vírica y fúngica. La anterior era debilidad a nivel de las infecciones de tipo bacteriano, ¿no? Esto es afección de tipo vírica y producida por hongo. Concentraciones de inmunoglobulina pueden ser normales o estar reducidas en el paciente. No es un trastorno familiar como el anterior, es debido a una alteración de la estructura de un gen que está localizado en el cromosoma 22, en su brazo 11. Esta mutación, dice, afecta a un miembro de la familia de factores de transcripción de la secuencia T, que pueden, dice, participar en el desarrollo del arco bronquial y de los grandes vasos. Por lo tanto, son niños que tienen problemas cardíacos, ¿eh? La dilesión se puede observar en el 90% de los pacientes con síndrome de York. El síndrome de York no solamente viene con las afecciones que vamos a ver, ¿okay? También son pacientes que traen microcefalia, quiere decir que la cabeza es bastante pequeña, ¿no? La área cefálica. Hipoplasia, dice, mandibular o retrognatia o hipognatia también se debe aquí. Alteraciones oculares, alteración del pabellón auricular, malformaciones bucales, malformaciones o defectos cardíacos, una inmunodeficiencia y también hay una hipocalcemia que es bastante perjudicial para el sistema cardíaco, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica? Existe una disformía facial, ¿eh? Que quiere decir que no existe una simetría, tienen cariopatía congénita, truncales y por supuesto tienen soplo, ¿eh? Porque la deficiencia está a nivel del arco aórtico, ¿eh? Problemas de soplo a nivel de las válvulas aórticas y por supuesto anomalías cardíacas como arritmia, ¿no? Esas son las fases de los pacientitos con síndrome de York. Aquí, por ejemplo, lo ven ustedes. No existe un paralelismo facial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que hay otro síndrome de York. Aquí hay otros pacientes con síndrome de York. Vea, este es el más representativo, ¿no? No existe una asimetría facial, pabellones auriculares, ¿ven? La inmunodeficiencia combinada o grave. La inmunodeficiencia combinada o grave, dice, se caracterizan en la mayoría de los casos por ausencia de inmunidad mediada por células T o falla en la función de las células B. Los lactantes afectados tienen la enfermedad de Muger, que es caracterizado por una candidiasis oral. Esa es la candidiasis oral. Van a ver también ustedes pacientes de este tipo. Pero ojo, no se confundan en presencia de aftas, ¿no? Esto es muy diferente, ¿eh? La afta en los niños lactantes se produce por biberones que son con mala higiene, entonces produce una infección a nivel de la comisura labiales. Esto no, estas son candidiasis oral que están en todo el labio, ¿no? El exantema del pañal extenso, estamos viendo aquí, tal vez lo diagnostiquen como alergia al pañal, ¿no? Retraso en el crecimiento, son niños pequeños, ¿no? Son susceptibles, dice, a organismos patógenos, por supuesto. Lo primero es como no protege contra los hongos ni contra los virus, ¿no? La enfermedad mixta está ligada al cromosoma X en el 60% de los casos, dice, más frecuente en niños. Esta presenta un defecto genético que consiste en la mutación de la subunidad o la cadena gamma común a los receptores de citosina, la cual es una proteína transmembranaria que forma parte de los componentes de transducción de señales de receptor del CD25 y el CD127. La interleuquina 7 es necesaria para la supervivencia y proliferación de los progenitores linfáticos. Existe una falla en la transducción, dice, de señales de receptor de la IL-7. Esto causa que exista defecto en la fase temprana del desarrollo de los linfocitos, especialmente los linfocitos T. Reducción en el número de linfocitos T. Número de linfocitos B en estos pacientes puede ser normal o existir un deterioro a nivel de la síntesis de los mismos. De anticuerpos debido a la ausencia de cooperación de linfocitos T. La interleuquina 5, dice,
es importante en la maduración y proliferación de los linfocitos de NK, por tanto existe una deficiencia de esta interleuquina necesaria para formar los linfocitos de NK. El otro 40% dice se hereda con un patrón recesivo autosómico. La causa más frecuente es una deficiencia en la enzima adenosín desaminasa A. Esto es porque la deficiencia de ADA genera una acumulación de desoxiadenosina y sus derivados. La desoxi ATP, tóxico para los linfocitos inmaduros, especialmente los linfocitos T. Por eso existe mayor reducción de los linfocitos T que los B en esta enfermedad mixta, ¿no? Bueno, y en todas las inmunodeficiencias primarias es importante saber, por ejemplo, que para poder diagnosticarla clínicamente tenemos que tener esto. Por ejemplo, 8 o más infecciones de oído en menos de un año. 2 o más sinusitis grave en menos o episodios en menos de un año. 2 o más meses de tratamiento en antibióticos. 4, 2 o más neumonía en menos de un año. Estamos hablando de episodios de neumonía. No se olviden que las neumonías son complicaciones de la ira o las infecciones agudas respiratorias, ¿no? 5, la curva de talla y de peso es inadecuada, que quiere decir que no tienen un buen desarrollo talla-peso, ¿no? 7, la 6, acceso, dice, de órganos internos y cutáneos profundos o recurrentes, que mayormente, o llamados los forúnculos, la forunculosis que se presenta de forma periódica en estos pacientes, ¿eh? La afta invoca o lesiones cutáneas persistentes después de un año de vida. Esto es producido por la candidiasis. Necesidad de antibióticos intravenosos para curar las infecciones, que en su mayoría son infecciones crónicas que se han agravado, ¿no? Todo más infecciones severas en un año. Y por último, la historia familiar de alguna inmunodeficiencia primaria. No se olviden que las inmunodeficiencias primarias son de origen genético, ¿no? Bien, jóvenes, muchas gracias.